En el episodio anterior descubrimos el origen de la práctica de la entrega de los diezmos. Vimos que antes de Abraham, dar un porcentaje de lo propio era una costumbre común en culturas mesopotámicas y religiones paganas. Abraham transformó esa práctica, dio voluntariamente por gratitud y reconocimiento del Dios verdadero, sin intentar comprar las bendiciones de Dios. En este episodio veremos cómo Dios cambia la forma de dar en el Nuevo Testamento. Ya no es obligación legal ni ritual, sino un acto de libertad del corazón, gratitud y amor hacia Él. En Malaquías 3, 8 al 10, Dios le pregunta a Israel, ¿robará el hombre a Dios? Este no es solo un reclamo sobre el dinero, es un llamado a examinar el corazón. La falta de diezmos y ofrendas reflejaba desobediencia, desconfianza y olvido del pacto. Hacia el año 430 a.C., después del regreso del exilio, la situación de los levitas era crítica. Estos hombres encargados del templo, del culto y de enseñar la ley, vivían en pobreza extrema. Dependían completamente de los diezmos del pueblo para comer, vestir y mantener a sus familias. Muchos no podían sostenerse y su ministerio estaba limitado. El templo carecía de recursos, los sacrificios y el culto se veían afectados y la adoración verdadera se comprometía por la negligencia del pueblo. Imagina a un levita entrando al templo con hambre o sin los utensilios necesarios para su servicio. La desobediencia de Israel no era un problema abstracto, afectaba la vida de quienes sostenían espiritualmente a la nación. Malaquías denuncia esto para que entendamos que dar no es un rito vacío ni un acto de superstición. Es justicia, fidelidad y cuidado por la obra de Dios y por quienes sirven en la obra. Dios desafía al pueblo, dice, trae los diezmos completos y verás su provisión y bendición. Pero la bendición no es un mecanismo de prosperidad, es una expresión de obediencia con corazón sincero, reconociendo que todo pertenece a Él. Con este mensaje se cierra el Antiguo Testamento y prepara el camino hacia el nuevo pacto, donde dar ya no es solo por obligación legal, sino un acto de generosidad, amor y propósito, asegurando que la obra de Dios y sus ministros nunca carezcan de sustento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que Dios no abandona el tema del dar, pero cambia el enfoque. Ya no se trata de cumplir con la letra de la ley ni de sostener un templo físico. Ahora se trata del corazón y de la obra de Dios en Cristo. Jesús habló claramente en los evangelios. El dar no es un tiquete de bendición, ni un acto para impresionar a otros. En Mateo 6, 1 al 4 nos enseña que la verdadera generosidad es discreta, sincera y motivada por amor, no por obligación ni por publicidad. Lo que importa no es cuánto damos, sino que demos desde un corazón que reconoce a Dios como dueño de todo. Pablo también profundiza en esto. En 2 Corintios 9, 6 al 7 dice, el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra generosamente, pues generosamente ha de cosechar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Aquí vemos que el Nuevo Testamento traslada el énfasis del cumplimiento legal al propósito, al gozo y a la generosidad consciente. Siguiendo la línea que vimos con los levitas, en el Antiguo Testamento la desobediencia en dar afectaba a quienes servían en el templo. Hoy nuestra obediencia en dar afecta la obra de Cristo en el mundo. Pastores, misioneros, ministerios y proyectos que predican la palabra y cuidan del necesitado.
Dar ya no es solo un acto de justicia, sino un acto de amor que sostiene la obra de Dios y refleja nuestro corazón transformado por Cristo. En resumen, en el Antiguo Testamento, dar obedeciendo la ley, sosteniendo a los levitas y reflejando fidelidad a Dios. En el Nuevo Testamento, dar desde el corazón con generosidad, alegría y propósito, sosteniendo la obra de Cristo. El hilo conductor sigue siendo el mismo. Dios quiere integridad, fidelidad y corazón sincero, no ritual ni obligación. La transición de la ley a la gracia nos muestra que el dar ahora es una expresión del amor que Cristo puso en nosotros y no un sistema de bendición automático. Después de las enseñanzas de Jesús, el libro de los Hechos nos muestra cómo la iglesia primitiva entendió la generosidad. En Hechos 2, 44 al 45 y Hechos 4, 32 al 35, vemos que los creyentes compartían sus bienes para que no hubiera necesitados entre ellos. Ojo con esto, no fue un sistema obligatorio impuesto por la ley, sino una respuesta natural a un corazón transformado por el Espíritu Santo. La gracia produjo generosidad. Aquí ya no hablamos de levitas sostenidos por un diezmo legal, sino de una comunidad que entiende que todo pertenece a Dios y que el amor al hermano es evidencia de una fe viva. Luego el apóstol Pablo organiza este principio con claridad doctrinal. En 1 Corintios 9, 13 al 14, él hace un puente interesante. Recuerda que en el Antiguo Testamento los que servían al altar participaban del altar. Y concluye, así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Es decir, el principio de sostener a quienes ministran continúa, pero ya no bajo el marco ceremonial del templo levítico, sino bajo la misión del Evangelio. El sustento ministerial sigue siendo bíblico, pero la motivación cambia. Ahora nace de la gracia. En Filipenses 4, 15 al 19, Pablo agradece a la iglesia por su apoyo económico y lo llama olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Observe el lenguaje, no es impuesto, es adoración. No es impuesto por presión, es fruto de comunión. Teológicamente hablando, el nuevo pacto no elimina la generosidad, la eleva. Ya no se da por temor a maldición, ya no se da por obligación ceremonial, se da porque Cristo se dio primero. Y aquí está el fundamento más profundo. En 2 Corintios 8, 9, Pablo establece el modelo supremo de dar. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo es el estándar. Él se entregó, Él se dio, Él se hizo pobre. Por eso el dar en el Nuevo Testamento no es un impuesto espiritual, es una imitación de Cristo. Entonces, siguiendo la línea que comenzamos en Malaquías, en el Antiguo Pacto, no dar afectaba a los levitas y al culto en el templo. En el Nuevo Pacto, no dar afecta la expansión del Evangelio y el cuidado del cuerpo de Cristo. Antes era una estructura legal, ahora es una respuesta de gracia. El corazón sigue siendo el tema central. Dios nunca estuvo detrás del dinero, siempre estuvo detrás del corazón. Ahora, el caso de Ananías y Zafira en Hechos 5, 1 al 11 suele ser uno de los textos más mal utilizados cuando se habla de dinero en la iglesia. Primero entendamos el contexto. En los capítulos anteriores, la iglesia en Jerusalén estaba viviendo un momento extraordinario de unidad y generosidad. Algunos creyentes vendían propiedades voluntariamente y traían el dinero a los apóstoles para ayudar a los más necesitados. Nadie estaba obligado,
No era un sistema legal, era una respuesta de amor. Ananías y Zafira vendieron una propiedad. El problema no fue que se quedaran con parte del dinero. El problema fue que fingieron haber entregado todo. Pedro lo deja claro en Hechos 5:4. Dice, ¿no te pertenecía a ti y vendida no estaba en tu poder? Esto es clave teológicamente hablando. Pedro afirma que la propiedad era de ellos. El dinero también era de ellos. No estaban obligados a vender. Tampoco estaban obligados a entregar todo su dinero. Entonces, ¿cuál fue el pecado? La hipocresía, la mentira, el intento de aparentar una espiritualidad que no era real. Mintieron al Espíritu Santo para ganar reputación dentro de la comunidad. Ahora, ¿cómo se mal aplica hoy este texto? Algunos lo presentan así. Si no diezmas, te puede pasar como a Ananías y Zafira. Eso es un uso indebido del texto, porque el pasaje no menciona el diezmo, no establece una obligación legal, no castiga a alguien por no dar cierta cantidad, no habla de porcentaje, habla de engaño deliberado en medio de una obra poderosa del Espíritu Santo. Convertir este texto en una herramienta de presión financiera es torcer la Escritura, es usar el temor como mecanismo de recaudación. Y el Nuevo Testamento jamás establece el miedo como motivación para dar. La motivación apostólica es muy clara. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. El temor produce coerción. La gracia produce generosidad. La manipulación produce culpa. El evangelio produce libertad. Ananías y Zafira no murieron por no diezmar, murieron por intentar usar la obra de Dios para construir una imagen falsa de espiritualidad. Este es el punto. Cuando se usa este texto para amenazar creyentes y obligarlos a dar bajo un sistema legal, se repite exactamente lo que el mismo pasaje condena: distorsionar la obra del Espíritu para beneficio humano. La enseñanza sana es esta: Dios no necesita manipulación para sostener su obra. Él busca corazones sinceros, y cuando el dar se convierte en presión, deja de ser adoración. Teológicamente hablando, debemos empezar por algo fundamental. El diezmo como mandato obligatorio del 10% pertenece al sistema de la ley mosaica. Era parte del pacto nacional de Israel. Sostenía a los levitas, el templo y el sistema ceremonial. Pero cuando llegamos al nuevo pacto, ocurre un cambio estructural profundo. Ya no hay templo levítico, ya no hay sacerdocio arónico, ya no hay sistema ceremonial. Cristo es el cumplimiento de la ley. Ahora bien, aquí es donde debemos ser honestos con el texto bíblico. En ninguna parte del Nuevo Testamento se ordena a la iglesia diezmar como obligación legal del 10%. Lo que sí encontramos es esto. En 1 Corintios 16, 1 al 2, dice que cada primer día de la semana, cada uno ponía aparte algo según haya prosperado. Observa, no menciona porcentaje. No impone el 10%, apela a la proporcionalidad. 2 Corintios 8 al 9 desarrolla el principio aún más. Es un dar voluntario, es un dar proporcional, es un dar generoso, es un dar con alegría y es un dar sin presiones. Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación. La palabra obligación aquí es clave.
Pablo explícitamente descarta el modelo coercitivo. Entonces, ¿qué hace el modelo apostólico? No elimina la generosidad, la eleva. Bajo la ley, el mínimo era el 10%. Bajo la gracia, el estándar es Cristo. Y Cristo no dio el 10%, se entregó, se dio completamente. Eso significa que el nuevo pacto no establece un porcentaje fijo, sino un principio superior, que es la generosidad proporcional, voluntaria y guiada por el Espíritu. Ahora, una aclaración importante. ¿Es pecado que un cristiano decida dar el 10%? No. Puede usarlo como referencia o disciplina personal. ¿Es bíblico imponerlo como obligación legal bajo amenaza espiritual? No, eso no es bíblico. El modelo apostólico no es legalismo porcentual, es libertad responsable. La pregunta correcta ya no es, ¿estoy cumpliendo con el 10%? La pregunta correcta aquí es, ¿estoy dando de manera coherente con la gracia que he recibido? Si alguien da por miedo, no entendió la gracia. Si alguien da por manipulación, no entendió el evangelio. Si alguien da con gozo, entonces ese sí entendió a Cristo. El nuevo pacto no establece un impuesto espiritual, establece un corazón transformado. Y cuando el corazón es transformado, la generosidad deja de ser obligación y se convierte en adoración. La respuesta honesta examinando el Nuevo Testamento es: no hay evidencia de que la Iglesia Apostólica impusiera el diezmo como obligación legal a los cristianos. Veamos por qué. Primero, en el libro de los Hechos, donde vemos el nacimiento y desarrollo de la Iglesia, se describe generosidad abundante, pero nunca se menciona un sistema del 10%. Lo que vemos es dar voluntario, incluso sacrificial, pero no un mandato porcentual. Segundo, cuando el Concilio de Jerusalén se reúne en Hechos capítulo 15 para determinar qué aspectos de la ley mosaica debían guardar los gentiles, el diezmo no aparece entre los requisitos. Si el diezmo hubiera sido obligatorio bajo el nuevo pacto, ese habría sido el momento perfecto para afirmarlo. Tercero, las cartas apostólicas, especialmente a los corintios, regulan la práctica del dar en las iglesias. Allí Pablo establece principios muy claros: dar regularmente, dar proporcionalmente según haya prosperado, dar voluntariamente, dar con alegría, dar sin obligación, pero nunca menciona el 10% como mandato. Ahora bien, ¿desaparece el principio de sostener a los ministros? No. En 1 Corintios 9, Pablo hace un paralelo con el sistema del templo, pero no reinstaura el diezmo levítico. Establece el principio de que quienes predican el evangelio pueden vivir del evangelio. El fundamento ya no es el sacerdocio levítico, sino la misión de Cristo. Entonces, históricamente y textualmente, no hay mandamiento apostólico que obligue a los cristianos a diezmar. No hay ejemplo explícito de iglesias organizando un sistema del 10%. Sí hay abundante enseñanza sobre generosidad proporcional y voluntaria. Teológicamente, esto tiene sentido. El diezmo estaba ligado al templo, al sacerdocio levítico y a la estructura nacional bajo Israel. Pero bajo el nuevo pacto, el templo ya es espiritual, el sacerdocio es universal y la ley ceremonial ha sido cumplida plenamente en Cristo. Por tanto, la Iglesia Apostólica practicó el dar generoso, pero no estableció el diezmo como ley obligatorio para toda la Iglesia. La generosidad continúa, la estructura legal cambia.
El corazón sigue siendo el centro. Aquí debemos distinguir entre modelo apostólico y desarrollo histórico posterior. Durante los primeros 3 siglos, la iglesia cristiana funcionó como comunidad perseguida, descentralizada y sostenida por ofrendas voluntarias. No existía una estructura estatal, ni templos oficiales, ni clero financiado por el imperio. Pero todo cambia en el siglo IV, cuando el emperador Constantino legaliza el cristianismo en el año 313 después de Cristo mediante el Edicto de Milán, y posteriormente el cristianismo se convierte en religión imperial bajo Teodosio I por allá en el 380 después de Cristo. La iglesia deja de ser una comunidad perseguida y pasa a ser una institución pública con templos, propiedades, obispos reconocidos y estructura administrativa. Y entonces surge una pregunta práctica y política. Bueno, si ahora hay templos oficiales, clero institucional y una estructura religiosa respaldada por el Estado, ¿quién los va a sostener económicamente? Ahí comienza el cambio con la institucionalización del cristianismo. La iglesia empieza a adoptar modelos organizativos más cercanos del Antiguo Testamento. El clero comienza a verse de forma análoga al sacerdocio levítico. Si hay sacerdotes, templos y estructura nacional, pues el diezmo parecía un modelo funcional ya existente en la Escritura. No fue una imposición inmediata universal, el proceso fue gradual. Durante varios siglos el diezmo fue promovido como práctica recomendada hasta que en la Edad Media llegó a convertirse en obligatorio en amplias religiones de la cristiandad. Es importante entender aquí algo. La adopción del diezmo en la iglesia histórica no nació de un mandato apostólico explícito, sino de una combinación de institucionalización, necesidades económicas, analogía con el sistema levítico, apoyo del poder civil. Cuando la iglesia y el Estado se fusionan, la estructura cambia. Y cuando la estructura cambia, el financiamiento, pues, también cambia. Luego, siglos después, durante la Reforma, muchos grupos protestantes conservaron el diezmo, no porque encontraran un mandato apostólico, claro, sino porque ya era parte del sistema eclesiástico heredado. Ahora bien, decir esto no significa que sea incorrecto, significa que debemos distinguir entre lo que enseñaron los apóstoles y lo que desarrolló la iglesia institucional siglos después. El modelo apostólico enfatiza generosidad voluntaria bajo gracia. El modelo medieval estableció sistemas porcentuales obligatorios. La pregunta que cada creyente debe hacerse no es qué practicó la iglesia medieval, sino qué enseñaron Cristo y los apóstoles. Porque la autoridad final no es la tradición eclesiástica, sino la Escritura. Y cuando volvemos al texto, el énfasis sigue siendo el mismo. No coerción, no impuesto espiritual, sí generosidad, sí sostener la obra, sí responsabilidad proporcional, pero siempre desde el corazón transformado por la gracia. Y así llegamos al punto clave de toda esta serie. Hemos recorrido Malaquías, vimos la precariedad de los levitas, analizamos el modelo apostólico, estudiamos el caso de Ananías y Zafira, examinamos la historia después de Constantino y entonces la conclusión es clara. En el nuevo pacto no establece un impuesto espiritual obligatorio del 10%, establece un corazón transformado que da con libertad, responsabilidad y amor. Dar no es un mecanismo de prosperidad.
no es un seguro contra las maldiciones, no es una cuota religiosa, es adoración y es gratitud, es coherencia con la gracia recibida en Cristo. La pregunta ya no es, ¿estoy cumpliendo con un porcentaje? La pregunta correcta es, ¿mi manera de dar refleja el evangelio que creo? Y aquí no termina la conversación, porque todavía hay algo muy importante que debemos analizar con la misma seriedad bíblica. ¿Qué diferencia hay entre diezmos, ofrendas y limosnas? ¿Son lo mismo? ¿Se aplican igual hoy? ¿A quién iban dirigidas en la Escritura? Eso lo veremos el próximo episodio, donde analizaremos las ofrendas y las limosnas según la Biblia, sin tradición añadida, sin presión religiosa, solo texto y contexto. Nos vemos el próximo sábado. Bendiciones para todos.